Hola, hola, muy buenas tardes. Tengan todos bienvenidos a este tu espacio, Tu Conexión Médica. En este espacio siempre hemos recalcado la importancia de no automedicarse, en especial en las infecciones, en las enfermedades infecciosas. Eso te preguntarás por qué. Porque la automedicación puede traer consigo un delicado problema de salud pública que lleva por nombre resistencia bacteriana. La resistencia bacteriana no es otra cosa sino la manera como los microorganismos, las bacterias, tienden a defenderse de los medicamentos que usamos para eliminarlos o erradicarlos, que son los antibióticos. Y cuando estas bacterias, estos microorganismos, tienen o adquieren esa resistencia, pues entramos dentro del problema en donde ya el antibiótico puede no ser todo lo efectivo que se quiere. Para conversar ampliamente de este tema y para contestar a todas tus dudas e inquietudes, tendremos hoy con nosotros al doctor Alfredo López Strauss. El doctor López Strauss es médico internista, es infectólogo y miembro titular de la Sociedad Venezolana de Infectología, con quien vamos a conversar hoy del tema impacto de la resistencia bacteriana en el tratamiento de las infecciones. Doctor Alfredo Strauss, muy buenas tardes, bienvenido. Este es tu espacio, Tu Conexión Médica. Muy buenas tardes. Gracias, pastor. Gracias por este espacio, por la oportunidad pues, de poder conversar con un buen amigo como eres tú. Y bueno, en los espacios acá del Grupo Leti que siempre nos han acogido en lo personal de muy buena manera. Vale, muchas gracias. Bueno, es bueno también saberlo. Bueno, aprovecho la oportunidad para reiterar que sí, eres un gran amigo de la casa, eres siempre bienvenido pues, a este espacio para conversar de estos interesantísimos temas a lo que, bueno, también nos ha tenido muy acostumbrados. Recientemente tuvimos presencia en el Congreso Venezolano de Infectología y ahí tuviste una participación importante, ¿cierto? Cierto, sí. Ahí estuvimos conversando un poco sobre el Consenso Nacional de Neumonía adquirida en la comunidad en el adulto y después hablamos un poquito de infecciones por microorganismos gram negativos multidrogoresistentes, valga la redundancia del tema que vamos a conversar un poco hoy. Vale, buenísimo. Y bueno, entrando en materia, fíjate, en mi introducción yo definía bastante sucintamente la manera como las bacterias podían llegar a ser resistentes, pero tú ofrecer resistencia al tratamiento antibiótico, pero tú me puedes ampliar un poquito más el tema para nuestro público. Sí, la resistencia bacteriana es un concepto que implica pues cuando una bacteria desarrolla un mecanismo para que ese antibiótico que de alguna manera lo iba a erradicar o eliminar sea inefectivo. ¿Qué significa eso? Que la persona toma para una infección ese antibiótico y ese antibiótico no funciona y por supuesto sigue entonces los síntomas de infección y todas las complicaciones que esto puede traer. Vale, ¿y la resistencia bacteriana es una sola o hay diferentes maneras en cómo esta puede expresarse en la persona? Sí, es interesante lo que comentas porque la resistencia puede ser intrínseca, es decir, ya la bacteria tenía en sí el propio mecanismo antes de que incluso lo expusieras a un antibiótico. Eso se llama resistencia intrínseca y su aparato genético, donde está su DNA y todas esas cosas, o ADN, ya tenía toda esa información. Pero, ¿cuál es el gran problema? El gran problema ahora es que la bacteria puede adquirir los mecanismos de resistencia si la exponemos a un antibiótico y adicionalmente una clase de bacterias, es decir, la familia López de bacterias, es decir, la familia de la Escherichia coli, desarrolla mecanismos de resistencia y llama a su primo, la Klebsiella, es decir, a los Pérez, para pasarle los mecanismos de resistencia. Entonces ellos agarran, hacen una especie de fiesta y comparten los mecanismos de resistencia y así tenemos entonces una gran cantidad de familias y bacterias resistentes a los antibióticos. Ok, entonces eso, bueno, vale la redundancia, es mi segundo apellido Pérez, gracias por recordarlo. ¿Y qué tan frecuente es esto en la población? Porque realmente yo mencioné también que era un tema de un problema de salud pública, ¿realmente esto es así? Sí, es un problema de salud pública bastante serio y sí es frecuente. De hecho, por ejemplo, uno lo ve en el caso de las infecciones urinarias no complicadas, la cistitis, una mujer que dice, oye, me arde un poquito para orinar, me molesta, agarra, se toma un antibiótico, de repente al mes vuelve a presentar algún síntoma y a lo mejor no es una infección urinaria, pero ella agarró y tomó antibióticos porque le sobraron de la vez anterior. Otro de los casos comunes es, me duele la garganta, vamos a tomar unos antibióticos por esa molestia de la garganta que tengo. O tengo moquito verde, o estoy tosiendo y tomo antibióticos. Toda esa exposición que hacemos con antibióticos de manera innecesaria, lo van tomando las bacterias y ellos van realizando mecanismos de resistencia para, como tú decías, sobrevivir y estos antibióticos sean inefectivos.
A veces tú logras erradicar la bacteria que producía la infección, pero en nuestro organismo tenemos una flora y esa flora va tomando la información para desarrollar mecanismos de resistencia. Y es un proceso muy activo porque se presenta, por ejemplo, tú tienes un paciente hospitalizado, le das antibióticos y las bacterias son capaces de desarrollarlo durante el tratamiento y expresarlo, hacer que después ese antibiótico sea inefectivo. Y eso pasa con ciertos tipos de bacterias. ¿Y eso es más frecuente en niños, en adultos, en ancianos? ¿Es igual en todas las edades? En todos los pacientes se puede presentar el fenómeno de resistencia bacteriana. Siempre vas a tener factores de riesgo para que haya personas que se infecten por microorganismos mucho más resistentes. Es decir, personas que han estado expuestas a antibióticos, que entran y salen de un hospital, personas que tienen enfermedades debilitantes o que tienen alteraciones en su sistema inmunológico, generalmente lo hacen propensos a tener bacterias multiresistentes. El hecho geográfico de poder viajar, visitar el mundo, recibir personas de otras comunidades, ¿eso aumenta el riesgo de resistencia bacteriana? Podría si vas a una zona o un área donde hay aumento de la resistencia bacteriana. Por ejemplo, ahorita vamos a salirnos de la resistencia bacteriana. Vamos a hablar de parásitos, que los parásitos también se hacen resistentes a los antiparasitarios, y los virus a los antivirales, y los hongos a los antifúngicos. Esto no es un problema solamente de las bacterias. Buenísimo. Esto es un problema, perdón, de todo. Por la respuesta, por la pregunta que venía. Ah, ok, ya me adelanté. Tú tienes antiparasitarios. Si tú adquieres una amibiasis por la entamoeba histolítica, tú todavía hay medicamentos que puedes tomar acá para tratar esa infección. Pero te vas a México y vas a ver que ese antibiótico o ese antiparasitario que usabas aquí no te va a funcionar porque la ameba de allá, la ameba mexicana, ha desarrollado mecanismos de resistencia a otros antiparasitarios, entonces es mucho más complejo tratarla. Es una manera de alguna forma de explicar cómo tú vas a un otro sitio y puedes adquirir una infección por un microorganismo resistente. Vas a, por decir, Nueva York, ciertas áreas donde circula un Staphylococcus aureus que es bastante resistente a los antibióticos convencionales, a la oxacilina en este caso. Te digo porque allí puede circular un clon rápidamente transmisible que tiene mecanismos de resistencia a la oxacilina muy rápido y tú adquieres una infección de piel allí porque adquiriste ese Staphylococcus aureus. Puedes presentar problemas de resistencia totalmente diferentes a los que presentarías aquí en Caracas, a lo que presentarías en Valencia, en Maracaibo o incluso en Santa Elena de Guairén, donde probablemente las personas están mucho menos expuestas a antibióticos y no vemos problemas tan serios de resistencia como se ven en grandes ciudades donde la gente consume antibióticos con relativa frecuencia. Okay. Esa era precisamente la pregunta que venía. Si era más frecuente ver esto en las grandes ciudades o en los pueblos del interior. Sí, siempre se van a ver en los sitios donde el consumo de antibióticos sea mucho más alto, con mucho más frecuencia. Ahora, el consumo de antibióticos es posible bajo el mecanismo o pensando de que al tratarse de medicamentos de prescripción, pues eso evidentemente tiene que ver por medio de una receta, una prescripción médica, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente entonces desarrolla la resistencia o cómo logra adquirir estos medicamentos sin receta? Bueno, de alguna manera sencilla lo voy a explicar, y es que hay gente que guarda el antibiótico que le sobra y la próxima vez, como me dio un síntoma parecido, me tomo ese antibiótico y no tienes por qué. Porque, por ejemplo, tuviste dolor de garganta y si no es una faringitis estreptocóxica bacteriana, no tienes por qué tomar antibiótico porque la mayoría de las faringitis son virales. Pero generalmente la gente tiende a tomarse esa ampicilina que le sobró o ese antibiótico que le sobró por allí para tratar eso. Eso es una manera. O puede tener, bueno, hoy tuvo una molestia urinaria, a lo mejor no tienes una verdadera infección urinaria X y te tomas un antibiótico, ciprofloxacina, que es uno de los más utilizados para tratar las infecciones urinarias. Entonces, eso es una forma corriente. Lo otro es, la gente va al médico y le dice, doctor, pero yo vine aquí donde el infectólogo y usted no me va a mandar antibiótico. Entonces te dicen, bueno, ese infectólogo será muy malo porque no me mandó antibiótico. Y realmente hay muchas veces presión tanto para el médico como la ejerce el familiar de que te manden un tratamiento para tú sentir que estamos haciendo algo por esa enfermedad. Y yo no sé si me sigo adelantando las cosas. Vale, eso pasó con COVID. Exacto. Eso pasó con COVID. Doctor, no me van a mandar antibióticos con COVID. El COVID es netamente viral. Y no necesitas tomar antibióticos, ni acitromicina, ni ivermectina, que es un antiparasitario, ni levofloxacina. No lo necesitas tomar. Y hubo mucha gente que lo tomó. ¿Y eso cómo se tradujo? En resistencia a esos antibióticos. Exactamente.
Fíjate que eso que mencionabas tú muy interesante, ocurre mucho en pediatría. O sea, la presión que puede ejercer un padre o una madre ante la afección, bueno, de oído, de nariz, de garganta de un niño, es terrible contra el pediatra que a veces cede a esa solicitud. ¿Qué podemos hacer para evitar la resistencia bacteriana? Bueno, lo primero, indudablemente seguir educando a los médicos, todo esto que estamos haciendo, educando a la población, donde lo importante es consulte a su médico y no se automedique. También educando allá a nivel de la farmacia, para que el otro día me lo preguntaron en un programa de radio, ¿cuál es esta misma pregunta que tú me acabas de hacer? Y yo le decía, bueno, yo a veces voy a la farmacia y veo con asombro, pero me quedo más calladito porque calladito me veo más bonito, para no meterme en problemas. Veo cómo el farmacéutico viene y le cambia la receta en el counter a la gente. Y yo, wow, pero esto ¿cómo es posible? Entonces, una de las formas es eso, ¿no? Oye, preserva la receta. Si tienes dudas, llama a tu médico. Si no consigues el medicamento, llama a tu médico para que él sea el que te haga la indicación de todo eso. Entonces, muy importante, nuevamente, educarse, consultar al médico, no cambiar la receta, tomar los tratamientos con antibióticos los tiempos necesarios. No, como yo me sentí bien y para que no me vuelva a dar, me voy a tomar 14 días en vez de tomarme los 5 que me mandó el doctor. Entonces, hay que seguir las indicaciones al pie de la letra. Y la receta. Muy bueno, gracias. Bueno, recordándoles a nuestra distinguida audiencia que estamos conversando con el doctor Alfredo López Strauss, médico internista e infectólogo, con quien conversamos del tema impacto de la resistencia bacteriana en el tratamiento de las infecciones. Mira, ya lo habías adelantado, el tema de el uso indiscriminado o no relacionado de antibióticos durante la pandemia de COVID. Esto debe haber, no sé si ya lo hizo o veremos a futuro un incremento de los niveles de resistencia bacteriana. ¿Eso es así? Sí, realmente. Posterior a la pandemia, ya una vez que ya se declaró que no estamos en pandemia, pero ya incluso desde principios de este año y parte del año pasado comenzamos a ver un incremento en el aumento de la resistencia, tanto en el paciente ambulatorio que estaba en la calle porque se estaba tomando antibióticos de manera innecesaria, como el paciente que se hospitalizaba por COVID, porque muchos médicos prescribían antibióticos por si acaso o porque creían que podía tener una neumonía bacteriana asociada. Y la verdad es que el porcentaje de pacientes que con COVID desarrollan una verdadera neumonía bacteriana es ínfimo, es muy pero muy poco. No así con otros virus como el de la influenza, que puede posteriormente producir una neumonía por la bacteria más frecuente, que es el neumococo, o eventualmente por un estafilococcus aureus. Entonces, sí, posterior a la pandemia comenzamos a ver ese aumento de resistencia por sobreprescripción de antibióticos de forma innecesaria. Vale, interesante. Mira, hay maneras, exámenes, test, pruebas de laboratorio que permitan predecir la resistencia bacteriana o nos indique el tipo adecuado de medicación que debemos utilizar. Sí, en los laboratorios se hacen, yo no diría tanto predecir, sino para así establecer. Hay una cosa que es muy importante, que es la vigilancia. La vigilancia es cuando hay que tomar cultivos de diferentes, en diferentes tipos de infecciones, con el objeto de saber a qué son sensibles o no esas bacterias. Correcto. Eso lo más frecuente es en las infecciones urinarias, a veces se hace en las infecciones de piel, a veces se hace en las infecciones respiratorias. Y es importante porque esa vigilancia es lo que nos permite saber, oye, mira, este antibiótico sirve, este no, este sí. Y eso se hace en los laboratorios de microbiología. Y es importante esto que tú mencionas, porque no todos los laboratorios de microbiología están de alguna manera o certificados o adecuados para producir resultados fidedignos y confiables. Entonces, es muy importante también llevar esa muestra a un sitio donde va a ser bien procesada y va a emitir un resultado confiable. Imagínate tú que me digan, bueno, se aisló tal cosa y yo me confío en que ese es el antibiótico y se lo pongo al paciente y fallo. Y si estoy ante una infección severa, un paciente severo, puedo tener complicaciones y eso puede tener un desenlace. Entonces, es importante eso también tomarlo en cuenta. Y también, adicionalmente, valga la redundancia, es importante que los médicos se entrenen en el análisis de un cultivo con antibiograma. ¿Por qué digo esto? A veces te reportan Escherichia coli ble. Ajá, ¿qué significa todo esto? Es una paciente que tenía una infección urinaria, llevó su muestra, se le aisló una Escherichia coli y dijeron, ahí reportaron es ble. Ble significa que produjo una enzima que se llama beta-lactamasa de espectro expandido. De ahí las iniciales de la sigla de esa abreviatura.
ble. Entonces, eso hace que esa Escherichia coli inactive una gran cantidad de antibióticos y no funcionen. Y muchas veces reportan en el antibiograma, a pesar de ser una ble, oye, les reportaron cefotaxime sensible y no lo debe usar. Muchos laboratorios certificados y confiables que están haciendo ya no están reportando ese tipo de cosas para que el médico no caiga en la tentación de indicarlo y no vaya a haber una falla en el tratamiento. Por eso es importante entonces ese laboratorio certificado con resultados confiables y que el médico sepa analizar bien el resultado y la información que le están dando. ¿Quién certifica estos laboratorios? Mira, hay una certificación a nivel internacional que se hace a través de, ya sea la CLSI, que es lo que lo hace en los Estados Unidos, o lo hace la EMEA o el OCAS en Europa, etc. Hay certificaciones que hace a través aquí el ministerio, hay certificaciones que se hacen a través del Instituto Nacional de Higiene y también hay certificaciones que hace la industria privada. Por ejemplo, si lo puedo mencionar, Equitupon, por decirte, certifica el laboratorio porque está emitiendo resultados adecuados, con los controles adecuados, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay manera de certificar los laboratorios. Ok, ¿y qué me puedes decir de Provenra? Esta es una de las preguntas que uno de los colegas que también están acompañándonos por aquí como parte de este hermoso público nos hace en la tarde de hoy. Bueno, vamos a echar un cuentico rápido de Provenra. Provenra nace en la década de los 80 gracias a la labor del doctor Manuel Guzmán Blanco y el doctor Osvaldo Carmona. Provenra es la red de vigilancia nacional de resistencia bacteriana a los antimicrobianos. Eso está, como lo dice ahí, provenra.be, perdón, es la página web donde pueden encontrar todos los resultados de los aislamientos de cultivos que se han recopilado y se han probado los diferentes tipos de antibióticos. Y eso está clasificado ya sea por tipo de cultivo, por tipo de infección, por tipo de bacteria. Entonces, y es una labor bien interesante, bien encomiable que lleva a cabo el doctor Manuel Guzmán Blanco hoy en día, junto con la licenciada Yelia Fernández. Yo siempre, cuando tengo una charla, un congreso, una cosa, los estoy llamando, mira, por favor, necesito la data de tal cosa. Y siempre los estoy fastidiando con eso, porque emiten un resultado no solamente confiable, sino que nos permite saber cuál es la situación en resistencia bacteriana en Venezuela. Ok, tú mencionaste esa página, ¿eso lo puede consultar el público general o solo para los médicos? Sí lo pueden consultar, de hecho está abierto. Claro, el tema es como yo le digo a mis pacientes, cuidado con Google. Cuidado con Google, porque vas a leer cosas que no vas a saber interpretar y vas a salir asustado. Entonces, estas son páginas para que la gente que está familiarizada con esto la consulte y pueda interpretar bien los datos. Vale, buenísimo. Mira, aquí tenemos una de las preguntas ya del público, también nos dice, ¿qué opinión o data tienes de la tuberculosis actualmente en Venezuela? Eso es bien interesante. Quien ha llevado ese trabajo de manera, abrazo partido aquí ha sido la doctora España, para la cual le mando un cordial saludo. Sí, aquí hay data en Venezuela de resistencia, etc. Y sí, la tuberculosis actualmente sigue siendo endémica en este país. Hemos tenido repuntes, hubo un repunte incluso durante el COVID, sumamente interesante. Esta gente del grupo de la doctora España, que está llevando el Programa Nacional de Tuberculosis, por supuesto, tiene los datos incluso de resistencia a los antituberculosos. Y es importante mencionarle a la población, incluso a los mismos médicos, que cuando se hace el diagnóstico de tuberculosis, el tratamiento siempre es un tratamiento supervisado por el Ministerio Popular para la Salud. ¿Okay? Eso no es que voy a ir a comprar a la farmacia los medicamentos porque tengo tuberculosis, no, eso no es así. Eso hay que ir, el médico tiene que hacer un informe, le hace el diagnóstico, lo corroboran en sanidad y le dan el tratamiento supervisado. ¿Y supervisado por qué? Primero para que la gente lo cumpla, porque los tratamientos para tuberculosis suelen ser largos, y además para evitar el problema de resistencia ante las drogas tuberculosas, antituberculosas. Correcto, tan limitante y tan grave y potencialmente peligroso. Sí. Supervisarlo muy bien. Supongo como el programa de HIV también. Igualito. Supervisado. Totalmente. Y esta pregunta me parece interesantísima. Muchas gracias a Clever Silva quien la hizo. ¿La resistencia bacteriana es reversible? Esto es bien interesante. Sí puede de alguna manera revertirse. ¿Cómo? Si uno deja de utilizar un tiempo el antibiótico, las bacterias, ese clon de bacterias
que tenía esa información la deja de producir porque ya no tiene por qué defenderse, no la transmite a generaciones de bacterias a futuro y sí se puede revertir. De hecho, si uno deja de usar un tiempo un antibiótico y hace la investigación, verá que meses después vuelve otra vez la bacteria a ser sensible a ciertas clases de antibióticos. Eso pasa cuando la resistencia bacteriana es adquirida y se transmite por estos mecanismos de rápida difusión, plásmidos, etcétera, etcétera. Pero cuando ya la resistencia es intrínseca, ahí sí no hay forma ni manera. Por ejemplo, el Enterobacter cloacae, que tiene ese nombre, a lo mejor el nombre es muy feo, ¿no? Evoca cosas. Sí, sí, sí. El Enterobacter cloacae, o cloacea, como dicen algunos, que es un gran negativo, es una enterobacteria, está dentro del grupo hoy en día de los llamados enterobacterales. Él tiene intrínsecamente resistencia a la cefalosporina de tercera generación, que es un antibiótico que se usa para otros tipos de infecciones. Entonces, tú le pones eso, inmediatamente va a desarrollar mecanismos de resistencia y lo va a expresar, por supuesto, y falla en el tratamiento. Entonces, eso es resistencia intrínseca. En cambio, la resistencia adquirida es lo que uno puede modificar haciendo planes y estrategias para disminuir o evitar el desarrollo de resistencia bacteriana. Vale, buenísimo. El amigo Leo Campos pregunta, mire, el médico me recetó mi tratamiento antibiótico, pero me sobraron algunas pastillas y alguien presenta los mismos síntomas que yo. ¿Yo le puedo dar esas pastillas que me sobraron? La respuesta es no. No haga eso, querido amigo Leo. ¿Por qué? Porque usted realmente ahí, a menos que usted sea médico y haga el diagnóstico certero, no sabríamos decir si lo que él está presentando es exactamente lo que usted tiene. Por ejemplo, tengo un paciente, fiebre, dolor de cabeza, tos, expectoración verdosa. Ok, lo primero que uno piensa es un cuadro viral. Perfecto, me curé del cuadro viral, pero yo tenía unos antibióticos guardados. Entonces viene el vecino que me dice, oye, tengo 2 semanas con una tos que no se me quita, un dolor de cabeza, mira cómo estoy congestionado, estoy hablando así nasal, etcétera, etcétera, estoy tragando moco verde. Él puede tener una sinusitis y a lo mejor el antibiótico que él tenía era para otra cosa. Entonces no es lo ideal, sino que consulte a su médico y que sea el médico quien prescriba el antibiótico si se hace el diagnóstico de una infección bacteriana. Vale, buenísimo. Y esa pregunta precisamente va muy ligada a esta otra, donde dice, las virosis producen, como efectivamente lo dijiste, síntomas similares a las infecciones bacterianas. ¿Cómo los puedo diferenciar en casa? Ok, a veces de comienzo es difícil. Uno sabe indudablemente que es una virosis o hace el diagnóstico de una virosis porque suele ser autolimitada. Las virosis no duran mucho tiempo, la fiebre empieza a bajar, es un malestar que no es tan severo. En cambio, las infecciones bacterianas, y sobre todo si la bacteria está en la sangre, es una fiebre más alta, con mucho escalofrío, tiende a bajar la tensión. Digamos, los síntomas suelen ser más pronunciados y más severos. Entonces, el médico sí está, por supuesto, entrenado y preparado para poder diferenciar una infección viral de una infección bacteriana. Igual le comento a la persona aquella que está haciendo la pregunta, lo importante es lo que yo siempre comento. Por favor, consulte a su médico y para poder hacer esa diferenciación y ver cuál es el tratamiento adecuado que le puedan indicar. Buenísimo. Y no se automedique. Eso es lo importante, por supuesto que sí. Esta pregunta está interesante, vamos a ver cómo la puedo leer porque está un poco complicada. Dice, tratamiento actual, no. ¿Puede tratarse el quiste de entamoeba histolítica, ya que lo había mencionado hace rato? Sí, de hecho, fíjate que es interesante lo que dice la persona, porque quien produce la infección específicamente con todos los síntomas es el trofozoito de la ameba. Pero él se protege de una manera y se guarda y se esconde, que es con el quiste. Ese quiste puede quedarse en el intestino, pero a veces puede viajar, puede irse al hígado y producir un absceso hepático. A veces puede bajar, como vemos la amibiasis extraintestinal en México, que es bien complicada. Hemos visto abscesos cerebrales, infecciones pulmonares, etcétera, ¿no? Aquí en Venezuela generalmente vemos o la amibiasis intestinal y eventualmente el absceso hepático. Y el absceso hepático es porque vino el quiste, viajó hasta allá, eclosiona y ¡pum!, produce la infección por la ameba. Entonces, ¿cómo se debe tratar? Se trata entonces el trofozoito y se trata la forma quística también. Hay tratamientos que son más prolongados para eliminar el quiste y hay también drogas específicas o antiparasitarios específicos que ayudan más con el quiste. Vale, buenísimo. Preguntan que si los macrólidos funcionan para cualquier infección bacteriana. No, no, la respuesta es no.
No, los macrólidos tienen indicaciones muy específicas. Rápidamente, eso es pregunta de examen para los estudiantes míos de infectología. Yo creo que te están viendo y te están haciendo la pregunta. Los macrólidos tienen indicación en las enfermedades de transmisión sexual, una indicación, tienen cierta indicación en enfermedades de piel y tienen indicación sobre todo en enfermedades respiratorias y en enfermedades gastrointestinales, sobre todo en el Helicobacter pylori, etcétera, etcétera. Tienen indicaciones muy específicas. El tema con los macrólidos hoy en día es que se ha visto cierto efecto antiinflamatorio que ayuda como coadyuvante en ciertas enfermedades, dentro de ellos las neumonías. Pero generalmente no se debe, de alguna manera, como es muy fácil de tomar, es una pastilla al día, lo venden entre comillas, es fácil de conseguirlo, entonces la gente tiende a tomarlo. Una cosa importante es que muchas veces los macrólidos, una de sus grandes indicaciones, son personas que son alérgicos a la penicilina. Pero esa indicación siempre tiene que ir de la mano del médico. Es decir, yo encontré una infección en la piel y resulta que no, doctor, yo soy alérgico a la penicilina y a todos los derivados y a los familiares, a los primos, a los sobrinos y a la querida de la penicilina y a todo lo demás. Entonces, no puedo usar penicilina. Y si yo sé que yo puedo utilizar un macrólido porque ese germen que produce la infección de piel es sensible al macrólido, siendo alérgico, lo puedo utilizar allí. Sin embargo, tengo que mencionar que hoy en día, en el caso de ese ejemplo particular que hice de la piel, hay otros antibióticos que pueden funcionar mejor que el macrólido. Entonces, el macrólido sí es para alérgicos a la penicilina, pero para ciertos tipos de infección. Y tomar en cuenta el patrón de resistencia bacteriana que hoy en día tienen los macrólidos, que ha ido aumentando debido a su consumo indiscriminado y excesivo. Y por acá tengo ya una pregunta, creo que es de la última de esta lista, dice... uso de antibióticos en embarazadas, ¿pueden usar fluoroquinolonas? No, las quinolonas no se pueden utilizar en embarazadas. Hay claramente la lista de antibióticos que se puede utilizar en embarazadas, así como de todas las drogas para utilizar en embarazadas, y ellos tienen una clasificación. Y dentro de esa clasificación, las tetraciclinas y las quinolonas no deben utilizarse embarazadas. A menos, ¿cuándo se utilizan? Bueno, cuando hay, digamos, el potencial riesgo de la vida de la paciente y del bebé, y un antibiótico o en este caso la quinolona puede ser la única terapia salvadora. Entonces ahí habría que tomar una decisión. Sí, eso es un tema bien complicado, pero si hay una clasificación de todas las drogas y de los antibióticos en este caso, que es la pregunta, que pueden tomar las embarazadas, y las fluoroquinolonas no deberían tomar las embarazadas. Vale, mira, ya estamos a punto de terminar la transmisión del episodio de hoy. Me gustaría que si puedes darnos algunas palabras acerca de eso que mencionaste al principio, de lo que realizaste durante el Congreso Venezolano de Infectología en cuanto al consenso venezolano de neumonía adquirida en la comunidad, y bueno, darle unas palabras finales a nuestro querido público. Bueno, fue muy interesante porque este congreso en sí fue muy exitoso. De verdad que estuvo bien nutrido, con con una muy buena asistencia en primer lugar. Eso significa y demuestra la avidez que tenemos nosotros por formarnos, y eso es algo que nos caracteriza a los médicos venezolanos. En el caso específico presentamos tres consensos nacionales. ¿Qué es un consenso? Un consenso es una guía que desarrolla un panel de expertos para ayudar a los médicos a tomar decisiones y poder entonces tratar a los pacientes. Ojo, es una guía. Eso no significa que eso hay que seguirlo a rajatabla, y siempre hacemos esa salvedad que también cuando la persona sigue una indicación que pueda haber leído un consenso, es bajo su responsabilidad, indudablemente. Eso no es que el doctor López dijo allá que yo me tenía que tomar. No, eso no es así. Eso requiere también de un análisis, una interpretación, etcétera, etcétera. Pero el punto es que hicimos esos tres consensos, y en el caso de nosotros nos tocó desarrollarlo en neumonía adquirida en la comunidad bacteriana en el adulto, donde el Laboratorio Leti nos prestó sus espacios, sus oficinas, donde tuvimos varias reuniones, nos atendieron muy bien, comimos rico, etcétera, etcétera. O sea que fue un ambiente muy agradable, con la vista al Ávila, y pudimos entonces desarrollar ese consenso, que particularmente estamos muy contentos del resultado, porque creo que se hizo un excelente trabajo que sirve para ese médico pueda de alguna manera obtener información y poder de esa forma ayudar a tratar a su paciente. Vale, buenísimo. Bueno, y mira, ya también en aras de respetar también tu valioso tiempo, porque sabemos que eres una persona muy ocupada,
y muy dedicada pues a tus pacientes. Nos gustaría que ofrecieras tu mensaje final y danos tus coordenadas de contacto. Bueno, en primer lugar, gracias nuevamente, Pastor, por este espacio. Espero pues que hayamos sido trending topic aquí para que me vuelvan a invitar. Sí. Darle las gracias a todo el grupo Leti, a todas las muchachas aquí que son en especial, son chéverísimas conmigo. Y bueno, mis redes sociales son doctor pero abreviado, DR López Strauss, y Strauss se escribe como el músico, como Johann Strauss, STRAUSS, Vale. en todas las redes. Bueno, buenísimo. Ya te iba a decir Johann. Gracias, Alfredo, por tu presencia aquí en este 5º episodio de la 2ª temporada de Tu Conexión Médica. Será pues entonces hasta el próximo jueves, ya saben, siempre a la misma hora, 6 de la tarde, por acá, por @Grupo Leti. Chao, nos vemos. Gracias. Gracias a ti.